Hiroshima conmemoró hoy el 67 aniversario del lanzamiento de la bomba nuclear que arrasó la ciudad, con una ceremonia que ha reunido a 50.000 personas en el Parque de la Paz, muy cerca de donde cayó el mortal artefacto a las 8:15 de la mañana del 6 de agosto de 1945. A esa misma hora, varias campanadas y un minuto de silencio han rendido homenaje a los cientos de miles de víctimas que dejó el ataque. Después, durante el acto, se ha realizado un llamamiento por la paz y se ha insistido en que Japón, como único país del mundo en sufrir ataques nucleares, debe liderar el debate sobre el desarme atómico. Por su parte, el primer ministro japonés, Yoshihiko Noda, ha recordado en la ceremonia el desastre del año pasado en la central nuclear de Fukushima y ha prometido hacer lo posible para que los desplazados vuelvan a sus casas cuanto antes. En un momento en que cada vez más japoneses piden el apagón nuclear en el país, Noda ha asegurado también que su gobierno buscará reducir en el futuro la dependencia de la energía nuclear. Desde Tokio, informó para la agencia EFE Andrés Sánchez Brown.